Revelador. Un papá soltero. Regala sus últimos $18 y recibe un inesperado regalo en Navidad. Miguel, un papá soltero de 36 años, se enfrenta a la dura realidad de la vida en vísperas de Navidad. Su billetera, que apenas susurra, tiene solo $18, una cifra que no alcanza para mucho, pero que en su mente se transforma en un universo de posibilidades. Mientras camina por las calles de su pequeño barrio, iluminadas con luces parpadeantes, imagina la sonrisa de su hija Valentina al abrir su regalo. El aire huele a canela y pino, y la risa de los niños resuena por doquier. Sin embargo, bajo esa superficie festiva, su corazón está cargado de angustia. Lucha con un dilema. ¿Debería usar ese dinero para un obsequio que traiga un destello de felicidad a su pequeña, o guardarlo por si el mañana se vuelve más duro? Mientras su mente da vueltas, una llamada de su viejo amigo Javier interrumpe su tumulto interno. Javier le ofrece un trabajo que podría cambiar su vida. Un nuevo taller mecánico busca meseros y con ello, la promesa de un salario más estable. Miguel siente la presión crecer como una ola que lo empuja hacia un abismo. Aceptar la oferta significaría que tendría que trabajar más horas, lejos de Valentina, quien ya enfrenta la tristeza de no tener a su papá cerca. Cada vez que piensa en ella, siente un retorcijón en su pecho. ¿Qué tipo de padre soy si no puedo estar allí, si no puedo ofrecerle lo que necesita? Se cuestiona, sintiendo que su voluntad de proveer está en un constante tira y afloja con su deseo de estar presente. Ese conflicto se intensifica al recordar momentos en que Valentina lo miraba, sus ojos reflejando un amor puro, a menudo fusionados con una curiosidad que él no podía satisfacer. La idea de perderla por la búsqueda de una vida mejor lo atormenta. Huele a jazmín en el aire, pero también a desesperación, mientras sus pensamientos se convierten en nudos que presionan su mente, atrapándolo en un mar de dudas. ¿Sería mejor esa estabilidad profesional, aunque signifique estar ausente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con su mente enloquecida, Miguel encuentra una vieja caja al revisar los documentos de su difunta madre. En su interior, un viejo título de propiedad revela un garaje familiar que creía perdido. El polvo apenas cubre las herramientas, pero en medio de ese caos se encuentra un rayo de esperanza. Esto podría ser su legado. Pero el impacto de esta revelación se convierte en una carga adicional. ¿Cómo puede humear el futuro cuando su pasado pesa tanto? Nochebuena llega con risas, luces y un aire de esperanza, y mientras Valentina abre su regalo, su rostro se transforma en una mezcla de sorpresa y alegría. En ese instante, Miguel siente que la felicidad material palidece ante la riqueza que su amor por ella le ofrece. Sin embargo, el eco de los miedos resuena en su cabeza. ¿Qué pasará si tomo el trabajo? Pierdo tiempo con ella, y el garaje queda en el abandono. Y así, en medio de la celebración, mientras la risa de Valentina inunda el ambiente, Miguel se enfrenta a un futuro incierto, luchando con el más agonizante de los dilemas. El amor versus la supervivencia. ¿Cuál será su próximo paso? El día después de Navidad, Miguel se despertó con un ligero peso en el corazón. La risa de Valentina aún resonaba en su mente, pero sus ojos se posaron en la caja donde había guardado sus sueños. La revelación sobre el garaje lo había hecho reflexionar. Era un legado, pero también una responsabilidad grave que no podía ignorar. Sabía que en ese pequeño edificio podría estar la clave para una nueva vida, pero los desafíos eran inmensos. Mientras Valentina jugaba en el suelo con sus nuevos juguetes, Miguel se sentó en la mesa con un cuaderno y un bolígrafo, su mente girando como un torbellino. El primer paso sería evaluar la viabilidad del garaje. Había herramientas, pero ¿sabía realmente cómo utilizarlas? La mecánica no era su fuerte, y siempre había admirado a los que podían arreglar cosas. Sin embargo, en este momento estaba decidido a enfrentar su miedo. Miguel comenzó a escribir una lista de los objetos que había encontrado en el garaje. Cada herramienta desenterrada le susurraba una historia, una potencialidad. Llave inglesa, destornillador, compresor. Anotó.
Desearía tener más conocimientos técnicos, pero sentía que su falta de experiencia lo empujaba hacia algo que podría transformar su vida. No solo un proyecto, sino una oportunidad de autodescubrimiento. Sin embargo, el miedo a fracasar era persistente, como un eco en su mente. ¿Y si no era lo suficientemente hábil? Ágilmente desechó la idea. Esa no podía ser su mentalidad. No podía dejar que el miedo lo dominara. Durante demasiados años había dejado que la inseguridad definiera sus elecciones. Hacía falta actuar, así que optó por convertir la ansiedad en motivación. Un paso a la vez. Aprovechando el tiempo que Valentina pasaba distraída, Miguel decidió investigar. Se sentó frente a su computadora, navegando por tutoriales y foros de mecánica. A medida que los videos de arreglos y reparaciones se sucedían, una chispa de confianza comenzó a arder en su interior. Quizás no sea un experto, pero puedo aprender, se dijo. Con cada nuevo conocimiento adquirido, Miguel empezó a esbozar un plan. Podía comenzar con reparaciones simples y, tal vez, ofrecer sus servicios a amigos y vecinos. La idea de ganar dinero de una manera que no le alejara de Valentina comenzó a tomar forma. Sin embargo, el dilema del tiempo seguía presente. ¿Y si la demanda de sus servicios le robaba tiempo de calidad con su hija? La angustia estalló en su pecho como un volcán, forzado a aceptar que el equilibrio sería una difícil tarea de lograr. Valentina llegó a su lado, observando las pantallas brillantes. ¿Qué estás haciendo, papá?, preguntó con curiosidad. En su voz había ternura y necesidad de conexión. Miguel se sintió desgarrado entre las oportunidades que se empezaban a abrir frente a él y el deseo de estar completamente presente en los momentos de su hija. Las palabras fluyeron como un manantial. Estoy aprendiendo a arreglar cosas. Quizás un día, con suerte, pueda ayudar a muchos otros también. La sonrisa de Valentina iluminó el cuarto. Pero mientras su mirada se unía a la de su hija, una sombra oscura que había evitado enfrentar emergió. Su inseguridad profesional. Ahora, tenía que elegir no solo el camino que lo llevaría al éxito, sino el tipo de padre que decidiría ser. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para alcanzar sus sueños sin sacrificar lo más preciado que tenía? Miguel lo sabía. La respuesta era crucial. Con la presión sobre él en aumento, se dio cuenta de que una decisión crucial se acercaba rápido y estaba a punto de abrir la puerta a un nuevo dilema. El futuro se tambaleaba entre su aspiración de ser un buen padre y el impulso de convertirse en algo más grande. Las elecciones que debía tomar lo acechaban, y comprendió que no sería fácil. ¿Qué sacrificará en el camino hacia su metamorfosis? El eco de su propia voz retumbó en su mente, mientras el horizonte se iluminaba con la promesa de un nuevo comienzo. La decisión aún no estaba tomada, y el tiempo corría. ¿Qué camino elegirá Miguel? Miguel despertó sumido en un mar de pensamientos y emociones que chocaban en su mente. Ya no podía ignorar la responsabilidad que sentía hacia su hija, pero también la urgencia de empezar a construir su futuro. La idea del garaje no era simplemente un espacio físico, sino el símbolo de una nueva identidad que buscaba definir. Mientras Valentina seguía sumida en sus juegos, él se enfocó en determinar cómo dar el siguiente paso. Se sentó en el borde de la cama, revisando nuevamente la lista de herramientas. ¿Y si me inscribo en un curso de mecánica? Esa idea le atravesó la mente como un rayo. Los centros para adultos ofrecían programas que se ajustaban a su necesidad de hacer reparaciones. Todo lo que necesito es un poco de orientación, se convenció. Tal impulso, sin embargo, venía acompañado de una ansiedad creciente. Lo desconocido siempre lo había atemorizado. A lo largo de esa semana, Miguel alternó entre navegar por Internet en busca de cursos y observar a Valentina, entendiendo la naturaleza de cada elección. Cuando finalmente encontró uno que comenzaba en enero, sintió que una brújula interna comenzaba a orientarlo. La decisión no solo representaba un compromiso con su aprendizaje, sino también un ejemplo tangible para su hija. Si quiero que ella persiga sus sueños, debo hacer lo mismo, murmuró para sí mismo. Al registrarse en el curso, una mezcla de excitación y miedo lo invadió. Se preguntó si sería capaz de seguir el ritmo y de realmente aprender. Sin embargo, la idea de ser parte de un grupo, rodeado de personas que también estaban enfrentando desafíos similares, suavizó sus temores. No estoy solo en esto, se repitió, visualizando a otros que también dudaban de sí mismos. Miguel dedicó las noches a estudiar. No solo se limitaba a los tutoriales de mecánica, ahora también leía sobre el negocio que podría montar. Su mente,
antes llena de dudas, se transformaba lentamente en un espacio de posibilidades. Se dio cuenta de que había recursos disponibles, y más importante aún, que no estaba obligado a avanzar en solitario. La idea de buscar apoyo en un mentor lo entusiasmaba. Sin embargo, las inseguridades aún le rondaban. ¿Sería lo suficientemente bueno? ¿Podría equilibrar el estudio y la dedicación a Valentina? La balanza de las responsabilidades se movía en su mente, con un eco de presión que lo presionaba incesantemente. A veces, las voces interiores que cuestionaban su capacidad eran ensordecedoras. Una tarde, mientras realizaba tareas domésticas, escuchó a Valentina riéndose fuera en el jardín. Esa risa honesta le inspiró a ser mejor, a ser un padre que no solo trabaja, sino que también transforma la vida de su hija. Esto es por ella, se dijo, llenándose de determinación. Se sentó y escribió un nuevo conjunto de objetivos. Aprender la mecánica, establecer un pequeño negocio y ser un modelo a seguir. La semana siguiente comenzó su curso, y cada día construía no solo habilidades técnicas, sino también su confianza. Bajo la guía de una instructora experimentada, se dio cuenta de que tenía una capacidad innata para aprender y aplicar conceptos prácticos. La mecánica ya no era solo una lucha, era un rompecabezas que disfrutaba resolver. Un día, al finalizar una clase, recibió un mensaje inesperado. Se trataba de un antiguo colega, quien le preguntaba si todavía estaba interesado en trabajar como freelance en reparaciones. Esa era la oportunidad que Miguel había estado buscando. Sin embargo, un nuevo dilema emergió. Podría aceptar el trabajo y dar un salto a su futuro, pero ¿le estaría robando tiempo a Valentina? Mientras la incertidumbre lo acechaba, Miguel miró a su hija jugando felizmente, llena de sueños y posibilidades. El momento de la verdad se acercaba, y sintió cómo la decisión tomaría forma. ¿Aceptaría el trabajo y daría un paso hacia el futuro, o priorizaría la conexión con su hija, asegurando que ella sintiera su presencia en cada momento? Su corazón latía acelerado mientras la encrucijada se presentaba inminente ante él. ¿Qué elegirá Miguel? Miguel se encontraba en una encrucijada. Ante él se extendían dos caminos, uno que impulsaría su carrera y otro que reforzaría su papel como padre. Aquella noche, mientras Valentina dormía en su habitación, la decisión empezó a consumirlo. Un trabajo freelance significaba potencialmente ingresos, pero también requeriría la inversión de su tiempo, un recurso tan valioso como limitado. Su mente revoloteaba entre escenarios, pero uno destacaba con intensidad inquietante: perder momentos irrecuperables con su hija. Para enfrentarse a esa batalla interna, Miguel decidió organizar sus pensamientos. Se armó de papel y bolígrafo, y dibujó una tabla con dos columnas: trabajo freelance y pasar tiempo con Valentina. A medida que completaba la lista, su interior se rebosaba de dudas, y cada razón para aceptar el trabajo parecía más tentadora que la anterior. Este es el primer paso hacia un futuro sólido, se decía, cuestionando su propia lógica. Pero, al mirar a la otra columna, el eco de Valentina riendo resonaba en su mente, y su corazón sabía que no habría recompensas que compensaran los momentos perdidos. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba la 1, se sintió atrapado. Sabía que era fundamental buscar una fuente de ingresos, pero también entendía que los resultados no serían inmediatos. La pregunta era: ¿cómo podría haber un equilibrio entre sus aspiraciones y su rol de padre? Esa inquietud se convirtió en un remolino de emociones que lo aturdía. La necesidad de avanzar pululaba en su pecho, y la imagen de Valentina coloraba sus pensamientos. Finalmente, optó por actuar. Cuando llegó la mañana, se levantó con una determinación renovada. Planificar sería su primer paso, definir las horas que dedicaría a trabajar, junto al tiempo necesario para estar con su hija, le permitiría estructurar su vida con claridad. Estableció un horario: unas horas para estudiar mecánica, algunas para trabajar si aceptaba el freelance, y otras para jugar y enseñar a Valentina. Esa simple acción revitalizó su espíritu. Él no solo estaba definiendo su futuro, sino también el de su hija. Al salir de casa esa mañana con el corazón en la mano y un propósito renovado, su teléfono vibró. Era un mensaje de su colega, quien le preguntaba si sería viable empezar de inmediato. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las opciones se le presentaban como un laberinto, elevando nuevamente la tensión en su mente. Pero era momento de enfrentarse a esta situación de manera clara y honesta. Recordó la fuerza que había cultivado en aquellos días de clases. Lo que he aprendido me hará mejor. Estaba a un paso de comprometerse con el trabajo,
cuando de pronto una idea se le ocurría. ¿Y si le ofrezco trabajar en el taller de mecánica alguna tarde?, pensó. Así podría combinar ambas partes de su vida. Al día siguiente, se acercó a su colega y le expuso su propuesta. La respuesta fue inesperadamente positiva. Claro, puedo enseñarte lo que necesites y solo trabajaremos en proyectos que te acomodan. Al llegar a casa esa noche, se sintió renovado. Había hallado un camino que lo acercaba a su, por mucho tiempo imaginado, futuro mientras se mantenía presente para Valentina. Se sentó con ella y comenzaron a armar un pequeño proyecto de arte. Un garaje en miniatura, que podría utilizarse como juego. La conexión emocional que ambos construyeron en ese momento la llenó de alegría. Sin embargo, la inquietud no desapareció del todo, pues la incertidumbre de cómo resultaría su combinación laboral pendía sobre él. El día siguiente traería consigo el primer contacto con el trabajo freelance. ¿Realmente podría manejarlo sin sacrificar su tiempo con Valentina? La respuesta lo aguardaba en cada decisión que tomara en los días venideros. La tensión aumentaba, y con ella también su determinación de no defraudar a su hija. Miguel sonrió al sentirse inspirado, listo para la oportunidad que se le presentaba. Sin embargo, la siguiente jornada tendría un rostro aún desconocido, en el cual una decisión podría reescribir su camino. ¿Acaso el nuevo trabajo y su rol como padre podrían coexistir? Se sentía listo para averiguarlo, y la duda lo acechaba, como un reto ineludible en su transformación. La mañana se presentó brillante, y Miguel se sintió listo para enfrentar la multifacética jornada que se acercaba. Sin embargo, a medida que los minutos transcurrían, una sensación de incertidumbre comenzó a enraizarse en su pecho. El trabajo freelance que había acordado con su colega se presentaba como una oportunidad dorada, pero también como un potencial enemigo de su compromiso paternal. Había pasado demasiado tiempo pensando en equilibrio, pero ahora se sentía como un malabarista que intenta mantener varias pelotas en el aire sin que ninguna caiga. Para contrarrestar la ansiedad, decidió centrar su mente en el proyecto con Valentina. Antes de dirigirse al taller, se sentó con ella para planear su mini garaje. Mientras ambos dibujaban y trazaban líneas, la vitalidad y la curiosidad de su hija lo llenaron de energía. Sin embargo, esa alegría era frágil, pues en su interior resonaba un eco de desasosiego. ¿Sería suficiente el tiempo que pasaría con ella? A medida que su mente corría hacia las tareas que le esperaban, el conflicto interno crecía. Al llegar al taller, se encontró rodeado de herramientas y componentes mecánicos que parecían exigir toda su atención. La primera tarea era clara, pero su mente seguía oscilando entre el presente y el futuro, y si no cumplía con las expectativas que su colega había depositado en él. Se sintió ante una prueba de fuego. Tenía que demostrarte no solo a sí mismo, sino también a su hija que era capaz de lograrlo. Mientras trabajaba, la atención a cada detalle se convirtió en un desafío triple: enfocarse en las instrucciones de su colega, adaptarlas a su aprendizaje y asegurar que el tiempo dedicado no le costara momentos con Valentina. Se sintió como un arquitecto que construye su vida de un ladrillo a la vez, y cada acción que tomaba pesaba en el equilibrio que había decidido forjar. Más adelante, su colega lo felicitó por los primeros avances. Sin embargo, esa validación solo parecía intensificar la presión. ¿Y si no lo logro?, susurraba su mente como una advertencia constante. Era una pregunta que tomó forma en la parte más oscura de su ser, donde el autosabotaje podía anidar con facilidad. Fue entonces cuando decidió poner en práctica lo aprendido en las últimas semanas. En lugar de ceder ante la duda, se enfrentó a ella. Es momento de establecer límites, se dijo. Definir su jornada laboral y no dejar que se extendiera más allá de lo acordado. Al hacerlo, no solo afirmaba su compromiso profesional, sino que también salvaguardaba sus momentos con Valentina. Ciertamente, sería un reto hacer que ambas partes coexistieran, pero Miguel ahora comprendía que al ser un buen ejemplo de responsabilidad, no solo creaba un camino sólido para su futuro, sino que además inspiraba a su hija a construir el suyo propio. Al finalizar su primera tarde de trabajo, sentía la energía agotadora del esfuerzo, pero también una satisfacción profunda. Regresó a casa, donde Valentina estaba ansiosa por mostrarle el progreso en su mini garaje. El brillo de su felicidad convirtió cada pequeña tensión en un triunfo personal. Esa noche, mientras Valentina dormía, Miguel reflexionó sobre lo que había aprendido. La necesidad de establecer un equilibrio no solo se refería al tiempo, era también una cuestión de energía y pasión hacia ambas responsabilidades. Ahora, frente a una hoja en blanco,
Comenzó a escribir un plan más estructurado, donde cada aspecto de su vida se integraría. Sin embargo, un nuevo mensaje en su teléfono empezó a encender las alarmas dentro de él. Era su colega, sugiriendo un proyecto que demandaría mucho más tiempo y dedicación que lo previamente acordado. Su corazón se aceleró. ¿Podía realmente comprometerse a esto sin comprometer a Valentina? Se dio cuenta de que la elección se presentaba una vez más. ¿Sería capaz de mantenerse firme en sus límites o sucumbiría a la presión que podría reconfigurar todo lo que había construido hasta ahora? En ese instante, Miguel entendió que las decisiones que tomara no serían solo sobre sí mismo, sino sobre el legado que construiría junto a Valentina. La próxima hora podría cambiarlo todo, y con ese pensamiento, la ansiedad volvió a invadirle. En ese mar de posibilidades, la respuesta a su dilema lo aguardaba al otro lado de un simple clic en su pantalla. Miguel miró la pantalla, los dos mensajes parpadeando inquietos ante sus ojos. La propuesta de su colega era tentadora. Una suma considerable que podría aliviar algunas de las presiones financieras que lo agobiaban. Solo un par de semanas más, pensó, casi convencido de que podría manejar ambos compromisos. Sin embargo, esa voz interior que había aprendido a escuchar, le recordó su compromiso de ser un padre presente. Su mente navegaba por un océano de dudas. La posibilidad de avanzar en su carrera profesional brillaba frente a él, pero el eco de su hija llenando el garaje de risas y creatividad lo mantenía anclado a la realidad de su vida. Miguel se obligó a respirar hondo. No sería la primera vez que se enfrentaba a una decisión que podría definir no solo su presente, sino también el futuro de Valentina. Decidió salir a caminar. La brisa fresca de la tarde lo ayudó a despejar sus pensamientos. A cada paso, la presión comenzaba a ceder gradualmente. Se dio cuenta de que el verdadero conflicto no era solo entre el trabajo y la paternidad, sino sobre la urgencia de encontrar una identidad única que integrara ambos aspectos de su vida. La tensión acumulada se transformó en claridad. Cuando regresó a casa, encontró a Valentina sentada en el suelo, rodeada de piezas de colores, encajando bloques en su mini garaje. La imagen lo conmovió, y de repente se sintió impulsado a compartir su decisión. ¿Sabes que tengo un trabajo nuevo por hacer, Valen?, le dijo, mientras se sentaba a su lado. Sus ojos brillaron de curiosidad, como si comprendiera que, más allá del tiempo que esperaban pasar juntos, había algo más en juego. ¿Vas a estar mucho tiempo?, inquirió, con un tono que mezclaba esperanza y preocupación. Esa pregunta lo golpeó con fuerza. No era solo un tema de oportunidades, sino de promesas y tiempo compartido. Haré todo lo posible para que no afecte nuestro tiempo, respondió, sintiéndose al mismo tiempo un poco más seguro. Juntos trabajaron en el garaje durante horas, y mientras Valentina se concentraba en sus colores, Miguel comenzó a visualizar un plan. Volvió a escribir, esta vez nada menos que un balance donde incluyera su trabajo, la construcción del garaje y la atención a Valentina. La idea de ser un padre presente no sería un obstáculo, al contrario, sería su motor. Miguel se comprometió a no comprometer su tiempo con su hija, pero parecía una tarea monumental. Las horas pasaban rápidamente mientras se dedicaba a definir objetivos realistas, y cuando finalmente se sintió satisfecho, era más tarde de lo esperado. Mientras Valentina se preparaba para dormir, se dio cuenta de que su mente seguía dando vueltas en torno al dilema laboral. Antes de ir a la cama, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje nuevo, esta vez de un amigo de la infancia que había estado lejos pero había escuchado sobre su situación. Miguel, tengo una propuesta que podría interesarte. Te la cuento mañana. La incertidumbre volvía a apoderarse de él. La idea de otro camino posible se asomaba en la neblina de su mente. ¿Era la solución que necesitaba? ¿O solo otro potencial desvío que lo alejaría de Valentina? A medida que se adentraba en un nuevo ciclo de preguntas, se preguntó si era ese el cambio que lo llevaría a explorar su verdadero potencial. La noche estaba llena de posibilidades, pero también de dudas que amenazaban su equilibrio. Cogió el teléfono y empezaba a escribir una respuesta, indeciso, cuando la imagen de Valentina, sonriente y confiada, llenó su mente. Lo resolveré, se dijo a sí mismo, pero no tenía idea de que las decisiones que tomaría en el día siguiente podrían marcar un camino irreversible. Miguel despertó con la sensación del peso del mundo en sus hombros. La noche anterior había sido un torbellino de emociones y decisiones, y la incertidumbre seguía como una sombra en su mente. Se levantó antes que Valentina, buscando un momento de quietud para aclarar sus pensamientos.
Mientras preparaba el desayuno, se preguntó cómo podría combinar sus aspiraciones profesionales con su identidad más profunda como padre. Necesitaba un enfoque nuevo, una estrategia que no solo lo acercara a su meta laboral, sino que también mantuviera intacto su vínculo con su hija. Mientras batía los huevos en la sartén, sus pensamientos giraban en torno a la propuesta de su amigo. Había algo intrigante en lo que había mencionado, pero también un riesgo claro: entrar en un proyecto que podría sacarlo de la rutina familiar que había trabajado tanto por establecer. Se dio cuenta de que lo que necesitaba era profundizar en su autoconocimiento antes de lanzarse al vacío de las oportunidades. Necesitaba definir lo que realmente quería. Decidido a fortalecer su enfoque, Miguel escribió una lista de valores que quería que guiaran su vida profesional y personal. Sería una brújula, una forma de identificar si una oportunidad valía la pena, o simplemente lo llevaría a perder el rumbo. Entre los conceptos más prominentes estaban la integridad, la creatividad y, por supuesto, la presencia. Esta última resonaba con fuerza cada vez que pensaba en Valentina. El desayuno se convirtió en un ritual sagrado, un momento donde su hija podía expresar sus anhelos e inquietudes sin filtros. Tan pronto como Valentina se sentó a la mesa, Miguel decidió compartir parte de sus pensamientos. «¿Sabes, Valen? Este trabajo nuevo que tengo en mente es interesante, pero estoy pensando en lo que realmente significa ser un buen papá». La mirada de su hija, curiosa y atenta, le dio la fuerza que necesitaba. «¿Y ser un buen papá significa que estás cerca de mí?», preguntó, y su voz vibró con la inocencia de los pequeños, pero también con una verdad profunda. Esa pregunta golpeó a Miguel con una claridad avasalladora. No importaba cuánto dinero podría ganar, si la esencia de su papel como padre se veía comprometida. Tomó una decisión. No dejaría que el miedo o la prisa definieran sus acciones. La presencia sería su mantra y su pilar. Desde aquel momento, se comprometió a hacer un inventario de cada decisión que afectara su tiempo con Valentina. El día pasó entre diferentes actividades. Miguel dedicó tiempo a investigar la oferta de su amigo, sopesando cada detalle de cómo podría encajar en su vida actual. Su cabello entre canas y su mirada cansada eran testigos de noches de insomnio y preocupaciones, pero hoy había una chispa en su interior. Al caer la tarde, mientras Valentina jugaba en el patio, recibió una llamada del amigo que había mencionado su propuesta. «Miguel, hay una oportunidad de trabajo que podría ser perfecta para ti», comenzó. A medida que su amigo explicaba los detalles, Miguel sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Las posibilidades eran tentadoras, pero las preguntas en su mente no cesaban. «¿Cuánto tiempo implicaría esto para mí?», interrumpió directamente. La respuesta no era la que esperaba. Las exigencias eran altas y las recompensas inciertas. La certeza que había logrado construir en su rol como padre se tambaleó ante la oferta. «Entiendo que es una gran oportunidad», dijo Miguel, sintiendo que la presión se acumulaba nuevamente en su pecho. Pero esta vez, en lugar de rendirse ante la angustia, decidió que podría usar su proceso de reflexión para ver si existía un punto intermedio. Antes de finalizar la llamada, decidió consultar sobre posibles ajustes en la demanda de tiempo. Fue un acto de determinación y autovaloración. Terminó la conversación con una resolución cauta. Sabía que el día siguiente traería más decisiones, pero estaba más preparado que antes. Con Valentina en mente y una nueva claridad, notó que la vida estaba a punto de cambiar. A medida que se adentraba en la noche, la anticipación se mezclaba con la realidad de sus elecciones. ¿Sería capaz de encontrar la ventana que conciliara su aspiración profesional sin sacrificar lo que más valoraba? En ese momento, un mensaje de texto llegó a su teléfono, de su amigo. Solo contenía un enlace y un texto breve. «Mira esto, puede interesarte». El corazón de Miguel se aceleró, sintiendo que una nueva dimensión de su búsqueda se asomaba ante él. Las decisiones que había tomado lo habían llevado hasta aquí, pero lo que vendría podría cambiar su camino para siempre. Miguel se sentó en la cocina, aún con el teléfono en la mano, mirando el mensaje de su amigo como si fuera un objeto sagrado que podía contener respuestas. La noche caía rápidamente, y con ella, la sensación de urgencia se apoderó de él. Abrió el enlace con cautela, anticipando lo que podría ser una nueva perspectiva sobre su futuro. La pantalla mostraba un anuncio de una plataforma de freelancing, una oportunidad que prometía flexibilidad y la posibilidad de capitalizar su experiencia sin sacrificar su tiempo con Valentina. Se dio cuenta de que tenía que actuar, no solo para evaluar el proyecto, sino para descubrir su propia habilidad para adaptarse.
Mientras repasaba las descripciones de los trabajos disponibles, sintió un destello de confianza en su interior. Había estado dejando que las dudas le dominaran. Aquella posibilidad era un terreno firme al que podía aferrarse, una nueva estrategia que podía integrar en su vida actual. Con cada clic, Miguel comenzó a cuestionarse qué tipo de trabajo lo representaba mejor. Durante años había estado atrapado en el papel de empleado tradicional, lamentando la falta de tiempo para su hija y para sus propios sueños. Ahora, esa opción de independencia laboral se presentaba como un camino viable. Pero, ¿estaba preparado para el riesgo de depender de proyectos que podrían no asegurar estabilidad económica? A medida que la noche avanzaba, su mente se llenó de ideas. Reconocía su talento para las redes sociales, sus habilidades en redacción y diseño. Al revisar su trayectoria, recordaba pequeñas victorias que había logrado en el pasado, como campañas que habían resonado con el público y pequeños proyectos que había realizado de manera independiente. Era el momento de volver a conectar con esas destrezas. De forma impulsiva, empezó a construir su perfil en la plataforma, temblando ligeramente de emoción y frustración al mismo tiempo. Estaba convencido de que esta oportunidad no solo le ofrecería una nueva forma de trabajo, sino que le permitiría ser más presente en la vida de Valentina. El esfuerzo de aquellos minutos, lejos de ser un mero trámite, se sumaba a su crecimiento interno, a su lucha por equilibrio y propósito. Sin embargo, cada vez que avanzaba, una voz interna le recordaba el riesgo latente. Las palabras de su amigo resonaban en su mente. «Podría ser perfecto para ti». Se detuvo un momento y se preguntó de nuevo. ¿Realmente quería constituir su futuro sobre esta plataforma? ¿O simplemente era una forma de huir de su situación actual? Miguel decidió aprovechar el tiempo que le quedaba antes de dormir para reflexionar. Con un cuaderno y bolígrafo en mano, anotó sus expectativas y temores. No podía dejar de considerar lo que implicaba este nuevo camino. «La flexibilidad es atractiva», escribió. «Pero necesito ser realista. ¿Estaré preparado si las cosas no funcionan?» La necesidad de honorar sus valores fundamentales, como la integridad y la presencia, debía ser su norte. El siguiente día sería crucial. Miguel planeaba discutir su inquietud con Valentina, no solo porque quería su opinión, sino también porque deseaba enseñarle la importancia de tomar decisiones significativas en la vida. Había pasado tanto tiempo tratando de encontrar una solución, que olvidó que el verdadero crecimiento a menudo surgía en el diálogo sincero. Al cerrar su cuaderno, sintió una mezcla de alivio y determinación. Este era un ejercicio de autovaloración que había entregado más claridad de la que imaginaba. Consciente de que cada decisión tenía su peso, y que cada acción podría acercarlo más a su objetivo como padre y profesional, se quedó dormido con una inquietud renovada. La evolución personal no era un destino, sino un viaje constante. Justo antes de cerrar los ojos, un pensamiento lo despertó nuevamente. ¿Podría realmente cristalizar su sueño de hacer un trabajo significativo sin sacrificar el tiempo con su hija? Esa inquietud lo acompañó en sueños, dejando claro que mañana sería el día del diálogo decisivo con Valentina. Un nuevo mensaje llegó en la madrugada, otro enlace, esta vez sobre un proyecto específico, que podía ser justo lo que necesitaba. La ansiedad se empezó a entrelazar con la emoción. ¿Estaba dispuesto a dar el salto? Miguel despertó con la luz de la mañana colándose por la ventana. La ansiedad seguía fluyendo en su sistema, un recordatorio persistente del dilema que se avecinaba. Después de un breve desayuno con Valentina, la conversación que había estado preparando durante días finalmente retumbaría en su mente. Sentía que debía compartir no solo su potencial nuevo, sino también sus temores, convirtiendo ese momento en una oportunidad de aprendizaje para ambos. Pero a medida que se acercaba el momento, una nube de dudas comenzó a instalársele en el pecho. Tenía que ser claro con su hija, pero ¿qué tanto podía explicar sin abrumarla? Era fundamental para él que Valentina comprendiera que la vida no siempre ofrecía certezas, y que los riesgos podían venir acompañados de recompensas inesperadas. Finalmente, en un acto de decisión, Miguel se sentó frente a ella, dispuesto a dialogar. «Valentina», comenzó, «quiero hablar contigo sobre algo importante». Ella lo miró, con la curiosidad brillando en sus ojos. Miguel respiró hondo, nervioso, antes de compartir su reciente descubrimiento sobre la plataforma de freelancing. Sus palabras fluyeron, ilustrando el camino que vislumbraba, el cual no solo ofrecía un nuevo trabajo, sino también más tiempo para disfrutar juntos.
Valentina escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Luego, con la honestidad de un niño, planteó la pregunta más inquietante. ¿Y si no funciona, papá? ¿Y si no tienes dinero? Esa pregunta caló hondo en Miguel, llevándolo a reflexionar sobre el peso de sus decisiones. La responsabilidad que sentía pesaba claramente sobre sus hombros, y en ese instante se dio cuenta de que no solo él estaba en juego, sino también sus sueños compartidos con Valentina. Es un riesgo, admitió Miguel, pero incluso si no resulta como espero, creo que puedo aprender mucho y crecer en el proceso. Su voz adquirió un tono decidido. Una chispa de convicción emergió de su vulnerabilidad, recordándole que el aprendizaje era su verdadero objetivo. Valentina sonrió, aunque la preocupación seguía flotando en sus ojos. Tal vez si lo intentas y no funciona, podrías seguir buscando más cosas. Sus palabras sorprendieron a Miguel. Un destello de sabiduría infantil que lo empujó a reconocer que el fracaso no era el fin. Al contrario, era parte de su propia evolución. Con el apoyo de su hija, Miguel sentía que su valor creciente lo acercaba al umbral de una nueva vida, y, al mismo tiempo, despertó un sentido de responsabilidad mayor hacia ella, convirtiendo esa experiencia en una oportunidad de aprendizaje familiar. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ocaso, Miguel se dirigió a su computadora y revisó el mensaje que había pendiente desde la madrugada. El proyecto anunciado parecía inalcanzable, un reto mayúsculo que le obligaba a usar cada destreza adquirida en sus años como empleado. Una mezcla de excitación y temor lo invadió. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Sabía que no solo se trataba de recibir, sino también de dar lo mejor de sí mismo. Se hizo la primera pregunta que lo había mantenido despierto. ¿Estoy listo para lanzarme? Sus manos temblorosas enfrentaron el teclado. Se concentró, determinando los próximos pasos. Desde su experiencia pasada, se sentía inclinado a negarse, pero había un fuego renovado en su corazón. Al finalizar la candidatura, Miguel sintió una mezcla de agotamiento y liberación. Era un camino sin retorno, pero, a la vez, uno con un nuevo futuro brillante a la vista. Le había enseñado a Valentina que correr riesgos era esencial, que lecciones y oportunidades se ocultaban detrás de los miedos. Mientras respiraba hondo, se sintió más fuerte que nunca. Sin embargo, su mente rápidamente se desvió hacia el futuro incierto. ¿Qué pasaría si no lograba obtener el proyecto? En ese instante, se preguntó si habría algo que pudiera hacer para asegurarse de que su esfuerzo no fuera en vano. Esa inquietud volvió a encender la llama de la duda en su interior, dejándolo ante el abismo de un futuro inexplorado, repleto de posibilidades y desafíos. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? La tensión de lo desconocido se apoderó de él, dejando abierta la puerta a un nuevo reto y una nueva decisión crucial que tendría que enfrentar en el siguiente paso de su viaje. Miguel miraba por la ventana, sintiendo la luz del sol romper con suavidad el silencio de la mañana. Había pasado ya un mes desde que decidió arriesgarse y sumarse al mundo del freelancing. A medida que las semanas transcurrían, sentía cómo se reafirmaba como profesional, pero también como padre. Su crecimiento frente a la computadora se traducía en un renacimiento personal, un viaje de autodescubrimiento que lo había llevado a integrar sus dos dimensiones más importantes, su trabajo y su paternidad. Valentina, con su risa brillante y curiosidad desbordante, era el corazón de su nueva vida. Miguel había aprendido a equilibrar sus responsabilidades laborales y su tiempo con ella, dedicando las tardes a estrategias de marketing, mientras las mañanas eran pura magia en su garaje, creando figuras de papel y aprendiendo sobre mecánica básica. Hasta había creado un pequeño espacio donde enseñaba a la niña los conceptos fundamentales de la física, usando juguetes y simples herramientas. Esta conexión era el regalo más valioso que podría haber imaginado. Un día, Miguel recibió un mensaje que encendió su emoción. Su propuesta en la plataforma de freelancing había sido aceptada. Había conseguido su primer proyecto significativo. La técnica exigía creatividad y esfuerzo, y sobre todo, un compromiso con lo que había aprendido en el curso de mecánica que finalmente había aprobado. Estos nuevos fundamentos lo impulsaron a aplicar su conocimiento no solo como mecánico, sino como alguien que podía influir en la vida de otros a través de lo que hacía. Sin embargo, la verdadera prueba llegó algunos días después. El proyecto requería más tiempo del que había anticipado, y las exigencias comenzaron a apoderarse de sus noches. Miguel se sintió arrastrarse a viejos patrones de ansiedad, perdiendo parte de la conexión única que había cultivado con Valentina.
En un momento de reflexión profunda, se dio cuenta de que si no encontraba un nuevo enfoque, podría perder no solo su trabajo, sino también el vínculo que había logrado fortalecer con su hija. Fue en esa noche, mientras pasaba sus horas frente a la pantalla, que decidió tomar un receso. Se levantó y se dirigió a donde Valentina dormía, ajustando las mantas alrededor de su figura pequeña. Al mirarla, todo el estrés se disolvió. Recordaba su promesa de priorizar el tiempo con ella, y eso le dio la claridad que necesitaba. Al día siguiente, al sentarse con ella para el desayuno, Miguel compartió su preocupación. «Valen, estoy muy contento por el nuevo trabajo, pero he estado trabajando tanto que siento que no he podido pasar tiempo contigo como antes». La pequeña lo miró, y, con la sabiduría que le daba su joven corazón, le respondió: «Papá, así como tú me enseñas cosas nuevas, yo también puedo ayudarte como un equipo». Esa simple respuesta encendió una chispa dentro de Miguel. Decidió incluir a Valentina en su trabajo, permitiéndole contribuir de forma creativa. «Podríamos hacer un proyecto juntos, y así podré trabajar mientras tú aprendes», le propuso. La idea no solo redujo su carga, sino que también enriqueció su relación. Juntos, comenzaron a diseñar un logotipo para su nuevo emprendimiento, lo que se convirtió en un puente entre sus dos mundos. A medida que avanzaban, Miguel no solo estaba viendo a su hija aprender y crecer, también empezaba a notar cómo Valentina apreciaba la importancia de construir un camino propio. Esa conexión renovada fortaleció su determinación de hacer este nuevo estilo de vida sostenible. Él sabía que ser un buen padre significaba no solo estar presente, sino también empoderar a su hija para que ella se sintiera capaz. El tiempo avanzó, y con el proyecto en marcha, Miguel empezó a ver resultados. Los clientes comenzaron a llegar, lo que significaba ingresos consistentes. Su pequeña empresa cobraba vida. Había logrado, al fin, conjugando su trabajo con su rol de padre, un equilibrio que había anhelado desde el principio. La confianza que ahora tenía en su experiencia técnica y en su capacidad para manejar un negocio emergente creció a la par que el orgullo por la conexión que mantenía con Valentina. Un día, mientras hacían una pausa en su trabajo, Valentina se acercó y le preguntó sobre sus sueños. Miguel sonrió y dijo: «Sueño con construir algo grande, pero lo más importante es que siempre estés a mi lado». En ese momento, sintió que había alcanzado un estado de realización profunda, donde las dudas se habían disipado y las inseguridades habían dado paso a un futuro prometedor. Ese día, Miguel reflexionó sobre su viaje. Había comenzado como un padre agobiado, enfrentándose a decisiones difíciles, pero ahora veía cómo había transformado esos retos en oportunidades. La exquisita conexión con su hija no solo era su motivación, sino también su mayor logro. Había conquistado sus miedos, enfrentado a la incertidumbre y encontrado un camino que, si bien aún era nuevo, lo llenaba de satisfacción. Miguel nunca olvida los $18 en su billetera, que una vez se sintieron como su única opción. Ahora, en lugar de temer al futuro incierto, estaba preparado para todas las posibilidades que la vida le arrojara. Había aprendido que el amor y la creatividad eran la base de todo logro. Así, Miguel no solo alcanzó la estabilidad que necesitaba, sino que también se transformó en el mejor padre que Valentina podría haber deseado. Mirando hacia el futuro, sabía que podía enfrentar lo que viniera, porque había encontrado el equilibrio entre el deber y el amor, y eso era el verdadero regalo que siempre había buscado. Ahora, si quieren ser parte de más historias inspiradoras como esta, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean estas conmovedoras narrativas. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final, además de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan recibir este mensaje de esperanza. No esperen ni un segundo más para compartir.